Hola, ¿qué tal? Amigos de Reporte Knicks, sean todos ustedes bienvenidos a este análisis post partido de la victoria de los Knickerbockers 116-100 en contra del equipo de los Chicago Bulls. Un partido que parecía que para los Knicks iba a ser más o menos cómodo, si bien al final el marcador 16 puntos de diferencia, por supuesto que podríamos hablar de que fue un partido que terminó tranquilo para el equipo de la Gran Manzana. La realidad es que hubo momentos por ahí del segundo periodo principalmente y una parte del tercero en el cual la situación se le complicó bastante a estos Knickerbockers por diferentes factores. Una situación que en teoría no debería de haber sucedido por ciertos factores que tenían en contra los Bulls, principalmente la baja de jugadores importantes en su rotación. Nikola Vucevic se lesionó hace apenas algunos días, no puede estar disponible. Zach LaVine era otro de los jugadores importantes de esta rotación de Chicago que no estaba tampoco disponible. Por supuesto, la situación también de Lonzo Ball, que no iba a jugar. Entonces, en las últimas semanas, yo lo mencionaba en la previa, que básicamente la mayor carga de trabajo estaba sobre DeMar DeRozan, aunque por supuesto tenía el apoyo de otros jugadores importantes, como es el caso de Patrick Williams, que también había tenido buenas aportaciones a la ofensiva, y por supuesto también lo que podían hacer otro tipo de jugadores, como es el caso de Andrew Drummond en la pintura, también por ahí Alex Caruso, o también la situación de Coby White, que de hecho tanto Williams como White no estaban todavía contemplados, sino hasta minutos antes de que comenzara el partido se confirmó que ellos iban a jugar. Salieron un poco tocados de la derrota, que por cierto fue aplastante, de los 76ers en contra de ellos la noche de ayer martes. Entonces había, digamos, para los Knicks esa cierta ventaja que parecía hacer que podían dominar el partido de principio a fin. Sin embargo, insisto, las cosas no fueron de esa manera. Hubo momentos donde sí hubo cierta preocupación por la falta de efectividad, pero afortunadamente el equipo de la Gran Manzana logró recomponer el camino y afortunadamente se quedaron con una importante victoria, la 9ª victoria en el Madison Square Garden, 9 victorias, 4 derrotas en lo que va de la temporada. Y también es importante mencionar esa situación porque en realidad han tenido muchos más partidos como visitantes que como locales. Entonces la importancia de hacerse fuertes en casa es todavía más grande en este momento porque, por supuesto, después de haber jugado muchos partidos como visitante, hacia el cierre de la temporada van a tener más ocasiones de jugar en casa y entonces si pueden hacer pesar la meca, ahí para los Knicks eso va a ser algo que les pueda impactar positivamente en la recta final hacia los playoffs. Pero vamos a platicar entonces de lo que sucedió en este partido porque, insisto, hubo algunos momentos en los cuales sí las cosas se salieron un poco de control para este equipo de la Gran Manzana. Y como siempre comencemos analizando cuarto por cuarto. Ya les planteé más o menos cuál era la situación en el caso del equipo de Chicago y para los neoyorquinos el segundo partido de OG Anunoby en el equipo y también era ver si podía replicar lo que hizo precisamente en su debut, que lo hizo por cierto bastante bien. El primer cuarto inició bastante rápido a favor de los Knicks, tomaron una racha de 7-0, de hecho de inmediato tuvieron que pedir tiempo fuera los Bulls, pero después de eso ellos emparejaron un poco el partido, se pusieron a 2 puntos, pero los Knicks se recuperaron y alcanzaron una ventaja que hasta ese momento fue la máxima de 8 puntos. Sin embargo, en los últimos 5 minutos hubo una racha de 11-5 a favor del equipo de Chicago y eso provocó que después de los primeros 12 minutos los Knicks estuvieran al frente solamente por 2 unidades. Hasta ese momento Jalen Brunson, que al final fue uno de los mejores jugadores de los Knicks, tenía ya 13 puntos, no había fallado un solo disparo, 5 de 5 con 2 triples y además tenía también 3 asistencias. Lo que estaba complicando la situación para los Knicks, y esto es uno de los aspectos negativos y que hay que poner mucho énfasis en esta situación, principalmente en duelos, en todos los duelos por supuesto, pero en duelos como estos en donde se supone que eres superior al rival, tienes que tratar de perfeccionar cada uno de los aspectos del juego.
tuvieron 7 pérdidas solamente en el primer periodo. Afortunadamente les costaron solamente también 9 puntos en contra, pero fue un factor que les afectó muchísimo. De hecho, en toda la primera mitad. Ya llegaré a la situación entonces del segundo periodo, que les decía que fue el más complicado para los Knicks, porque la verdad es que muchas cosas no les salieron bien ahí. En los primeros minutos los Bulls tomaron la primera ventaja en el partido para ellos. Después de eso se mantuvo más o menos parejo el encuentro. De hecho, prácticamente había respuesta a cada canasta de cada uno de los equipos. Hubo 9 cambios de ventaja solamente en los primeros minutos de ese segundo periodo. Después vino una racha importante del equipo de Chicago de 9-0 y se fueron al frente por 8. Ahí las cosas, como les decía, fue cuando más mal estaba jugando el equipo de la Gran Manzana. No le salían las cosas, los tiros no entraban, un poco de desconcentraciones a la defensiva, y eso por supuesto que le abrió la puerta a este equipo de Chicago, que también tenemos que mencionar, justo por lo que yo les decía, después de la actuación que habían tenido un día antes en contra de los 76ers, por supuesto que querían salir a demostrar en este partido que no iban a tener una actuación tan mala como la de una noche anterior, y por eso vimos que tuvieron en realidad un buen partido por muchos lapsos del encuentro. Los Knicks no pudieron conseguir canasta durante 2 minutos y medio, fallaron 4 tiros de manera consecutiva, y eso fue lo que provocó precisamente esta racha de 9-0 de los Bulls, que de hecho llegaron a estar arriba hasta por 10 puntos en algún punto de ese periodo. Los Knicks cerraron un poco mejor ese segundo cuarto. 7-1 con esa racha lograron hacer que la diferencia al medio tiempo fuera solamente de 4 puntos, pero a favor del equipo de Chicago. Y de nueva cuenta la situación de las pérdidas. Fueron 5 pérdidas de balón en ese segundo periodo que les costaron 7 puntos en contra. Insisto, eso fue uno de los aspectos más negativos del equipo neoyorquino en esa primera mitad. Vamos a revisar los números del primer medio. Ya en conjunto las pérdidas fueron 12 en total y les costaron 16 puntos en contra. Y de nueva cuenta es hacer el análisis. Te vas abajo al medio tiempo por 4 puntos y de tus errores fueron 16 puntos que te cobró el rival, y de aquellos que no pudo conseguir puntos en ese tipo de pérdidas, pues entonces lo que no va al marcador son los puntos que tú dejas de anotar. Entonces ahí los Knicks necesitan trabajar eso, porque hay partidos en los que lo hacen muy bien, pero en realidad es una constante que tengan muchas pérdidas de balón, y es más que nada por un tema de desconcentración. A veces forzan un poco los pases y eso termina haciendo que los balones no lleguen al destino correspondiente. Continuemos con los números del medio tiempo. DeMar DeRozan ya tenía 19 puntos, Kobe White tenía 13, mientras que Jalen Brunson 18 puntos, Julius Randle 12 y Isaiah Hartenstein al medio tiempo ya tenía 10 rebotes. Fue una noche extraordinaria para Isaiah Hartenstein. Seguramente en este momento ya Mitchell Robinson le debe de estar llamando para felicitarlo, porque para todos aquellos que a lo mejor no sigan un poco más allá al equipo, más allá de los resultados, deben saber que la relación que existe entre Mitchell Robinson y Isaiah Hartenstein es demasiado fuerte. Cada partido, cada que acaba un encuentro, desde que Mitchell Robinson está lesionado y no ha podido estar con el equipo, cada que termina un partido le llama a Isaiah Hartenstein para platicar de lo que sucedió justamente en el encuentro, y estoy muy seguro de que hoy, si no ya le habló, está por hablarle para felicitarlo, porque tuvo en verdad una noche extraordinaria. Al final voy a entrar al tema de los números de Isaiah Hartenstein, pero de nueva cuenta demostró que es uno de los mejores jugadores en este equipo de los Knickerbockers y es una pieza clave. Más importante, yo lo mencionaba previamente en otros reportes postpartido y también en el podcast, el problema de mover a Isaiah Hartenstein al cuadro titular es que debilitas esa segunda unidad donde ya se encontraba muy bien y todavía no tenía quizá la química necesaria para poder brillar de una mejor manera en el equipo titular. La verdad es que ya se está acoplando y está haciendo una gran diferencia, y eso permite precisamente también que los Knicks puedan ser todavía mucho más competitivos. Llegaré al tema de los números en unos minutos más. Venía entonces un tercer periodo
que como ya sabemos en muchas ocasiones es complicado para el equipo de la Gran Manzana. Sin embargo, aquí reaccionaron bastante bien y pudieron recuperar lo que habían dejado de hacer en el segundo cuarto, y eso les permitió encaminarse hacia la victoria. Primero arrancaron el periodo con una racha de 8 puntos contra 2, con eso volvieron a irse al frente, pero el partido se puso parejo. De hecho, los Bulls lograron incluso acercarse hasta un punto, pero a partir de ahí vinieron 9 puntos de manera consecutiva por parte de Julius Randle y volvió a inclinar entonces la balanza hacia el equipo de la Gran Manzana. Los Knicks estaban al frente por 6 puntos cuando quedaban 5 minutos por jugar, y al final del periodo lograron extenderla otra vez a 8 puntos, que había sido la máxima en la primera mitad. Ahí la estaban entonces igualando. Un aspecto importante fue la efectividad en tiros de campo. Los Knicks tuvieron 15 de 27, mientras que el equipo de Chicago apenas 9 de 26. Hay un poco de la historia de por qué mejoró el equipo de los Knicks, se recuperaron, y además de eso también mencionar que en ese tercer periodo solamente tuvieron 2 pérdidas. Lo ideal, por supuesto, sería que no tuvieran ninguna. Sin embargo, habían tenido 7 en el primero, 5 en el segundo, 2 en ese tercer periodo. Era un poco ya más razonable. Y venía entonces un cuarto periodo en el cual tendrían que empujar para cerrarlo lo antes posible, no devolverle el momento al equipo de Chicago para evitar cualquier complicación hacia el final del partido. Sin embargo, Chicago sí inició con una intensidad diferente. Arrancaron con un marcador de 13 puntos a 7 ese periodo, se volvieron a acercar a 2 puntos. Eso debido también a que los Knicks perdieron un balón y después permitieron 3 rebotes ofensivos. Entonces ahí entre la combinación de las fallas de los Knicks y esta situación y esa pérdida y los rebotes ofensivos les costaron 4 puntos en contra, y eso fue precisamente de lo que permitió que Chicago se acercara a 2 puntos. Sin embargo, los Knicks afortunadamente reaccionaron, se volvieron a separar por 8 puntos cuando quedaban aproximadamente 7 minutos por jugar. Y después vino una secuencia de jugadas bien importantes para los Knicks, porque cuando estaba intentando acercarse el equipo de Chicago, vino un robo que provocó un rompimiento rápido que terminó en puntos por parte de Julius Randle. Y después, en una siguiente ofensiva de los Knicks, demostraron en realidad que tenían hambre de ganar el partido, porque salieron a buscar cada uno de los balones. Dispararon 3 ocasiones al aro, las 3 fallaron, pero también consiguieron 3 rebotes ofensivos. El último de ellos en esa misma secuencia de OG Anunoby, y terminó clavando el balón, y eso le dio prácticamente el momento al equipo de los Knicks, que con eso entraban a una racha de 15 puntos contra 4, se separaban por 13 puntos y básicamente ese fue el fin de la historia en este partido. Más adelante los Knicks lograron separarse hasta por 17 puntos y ya con eso sentenciaron el encuentro, que terminaron ganando, insisto, 116 a 110. También de las cosas positivas que van a poder ayudar a los Knickerbockers es que en los últimos minutos, cuando quedaba aproximadamente poco más de un minuto por jugar, vimos entrar de nueva cuenta a Jericho Sims a la duela. Sabíamos que ya estaba en teoría sano y que podía jugar desde hace quizá un par de partidos. Sin embargo, no le habían dado minutos. Aquí en realidad son minutos básicamente sin importancia, pero el hecho de que le permitan ya regresar a la duela, a tener actividad, habla de que en los próximos partidos quizá el equipo de los Knicks lo pueda utilizar más, aunque también ya está la presencia de Precious Achiuwa, que se ha visto por momentos, no ha tenido muchos minutos, pero los minutos que ha tenido me parece que han dejado una buena sensación. Vamos a ver si es que se puede acoplar de una mejor manera al equipo, y entonces sí vamos a ver cómo queda esa rotación de jugadores altos, los centros, para ver si ahora que esté completamente sano Jericho Sims, de nueva cuenta Tom Thibodeau toma la decisión de ponerlo a él con los titulares y mandar a la segunda unidad a Isaiah Hartenstein, pero ahí habrá que ver qué es lo que sucede, porque insisto, la verdad es que lo está haciendo bastante bien en este momento Isaiah Hartenstein con los titulares, y no creo que sería tan buena idea moverlo y romper otra vez la química que se está generando, pero bueno, eso ya será una decisión que tendrá que tomar en determinado momento
Tom Thibodeau. Mientras tanto, entonces, lo importante de esto es que Jericho Sims está sano y puede volver a jugar, y ya nada más hay que ver cómo van a empezar otra vez a repartir los minutos. Les decía entonces que fue una noche en verdad extraordinaria para Isaiah Hartenstein. Terminó con doble en puntos y rebotes. Fueron 10 puntos los que consiguió en este partido, pero ojo con esto, 20 rebotes en total, la máxima cantidad de rebotes en toda su carrera. Y además de eso, también consiguió 5 bloqueos. Por ahí en algún momento en las estadísticas le habían puesto un sexto, después hubo una revisión y se lo quitaron, y entonces fueron 5 bloqueos ya de manera oficial. Con eso igualó la máxima cantidad de bloqueos en un partido. De hecho, lo había hecho en 2 ocasiones previas, esta fue la tercera. Entonces, doble con la máxima de rebotes en su carrera, igualando la máxima de bloqueos también en su carrera. Una noche de verdad redonda para Isaiah Hartenstein, que insisto, está demostrando que tiene muchas cualidades para ayudar a este equipo de la Gran Manzana. También, por supuesto, hablar de la situación de otros jugadores, porque fueron los 5 titulares de los Knicks consiguieron doble dígito en puntos. Pasemos al tema de Jalen Brunson, que terminó con 31 puntos, y ojo también con esto, 13 asistencias. Había conseguido 14 en el partido previo en contra de los Timberwolves, que también ganaron los Knicks. En esta ocasión 13, se quedó a 1 de igualarlo. Recordemos que esos 14 de lunes es la máxima de asistencias en toda su carrera. Y bueno, si hacemos la suma en este momento son 27 asistencias en los últimos 2 partidos. Jalen Brunson, el partido anterior, la verdad es que no le fue nada bien a la ofensiva, pero ayudó muy bien al equipo con esas 14 asistencias. Ahora, 31 puntos y además le sumas otras 13 asistencias, está convertido en un jugadorazo, y gracias a él también el futuro de los Knicks puede ser muy promisorio. Julius Randle terminó con 35 puntos, que también es una muy buena aportación, y ojo con esto, los 31 de Jalen Brunson y los 35 de Julius Randle es la primera vez que ambos jugadores rebasan en un mismo partido, o sea, digamos juntos, los 30 puntos. Es algo de verdad importante también, porque eso permite entonces que el equipo pueda conseguir más posibilidades de ganar. Y aquí viene un tema importante también que tiene que ver con el tema del canje que hubo, la salida de RJ Barrett, la llegada de Anunoby. De las cosas importantes es que tanto Julius Randle como RJ Barrett, como Jalen Brunson, pueden tener más el balón. Son jugadores que son mucho más efectivos, pero cuando estaba también ahí RJ Barrett, él estaba también un poco más inclinado hacia el tema ofensivo. Entonces, de las series, de las opciones, también tenían que incluir, por supuesto, a RJ Barrett, y ahí era donde los números pues se dividían entre 3 en lugar de que se pudieran dividir a lo mejor entre ellos 2, ¿no? Y este es uno de los temas importantes con la llegada de OJ, porque lo he mencionado previamente, él llega para hacer el impacto a la defensiva. Si puede aportar a la ofensiva está extraordinario, pero no va a necesitar tantas veces el balón en las manos en el tema de la ofensiva. Y ojo con una situación, cuando vean los partidos y recordando lo que hacía RJ Barrett, muchas veces RJ Barrett llegaba y se colocaba detrás del tiro de 3, de la marca de la línea de 3, a veces en una esquina, y muchas veces se quedaba estático en esa posición. Anunoby no hace eso, es un jugador que se mueve constantemente y siempre trata de encontrar el lugar en la duela donde pueda posicionarse mejor para tratar de aportar a la ofensiva. En varias ocasiones, tanto en el partido en contra de los Timberwolves como en de esta noche, lo hemos visto hacer su movimiento hacia la pintura al momento que los jugadores están colando por línea de base, y ya van varias ocasiones en donde, en lugar de forzar el tiro, principalmente Donte DiVincenzo lo ha encontrado literalmente prácticamente para ponerle el balón en las manos abajo del aro para que termine consiguiendo los puntos. Y eso es una cualidad que va a ayudar mucho al equipo de la Gran Manzana. Échenle ojo a esa situación cada vez
que vean los partidos de los Knicks, cómo se mueve a la ofensiva. No siempre va a tener el balón, pero siempre va a tratar de posicionarse para ayudar a sus compañeros o también para pelear las tablas. Importantísimo lo que está haciendo, apenas son 2 partidos y ha dado destellos de cosas que pueden ayudar en verdad muchísimo a los Knicks de aquí al final de la temporada. Él terminó con 11 puntos y 8 rebotes, pero insisto, todo lo que no va a las estadísticas y que hace defensivamente es el motivo por el cual él llegó a los Knickerbockers. Les decía que fueron los 5 titulares que consiguieron doble dígito. Ya hablamos de los 10 de Hartenstein, de los 31 de Bronson, 35 de Randle, 11 de Anunoby, Donte DiVincenzo, que sigue teniendo unas actuaciones realmente importantes, acabó con 11 puntos, pero también 5 rebotes y 5 asistencias. Lo está haciendo también bastante bien. Entonces, básicamente podemos decir que después de ese segundo periodo bastante complicado para el equipo de la Gran Manzana, las cosas se acomodaron, le salieron mucho mejor y finalmente terminaron definiendo un partido de una manera bastante cómoda, porque están cumpliendo también, de hecho, con el presupuesto, porque como insisto, viendo lo que le hacía falta al equipo de Chicago y lo bien que habían jugado los Knicks el lunes en contra de los Timberwolves, era de esperarse que pudieran ganar este partido por lo mal que viene la escuadra de los Bulls. Entonces los Knicks cumplen, hacen lo que se tenía que hacer y hay cosas importantes que están avanzando con esta nueva rotación y vamos a ver si es que decide Tom Thibodeau mantenerla o qué va a pasar más adelante. Pero mientras tanto es importante que hayan ganado, insisto, su 9º partido en el Madison Square Garden, y voy a hacer mucho énfasis en esto porque las temporadas anteriores uno de los problemas que había tenido esta escuadra de los Knicks era hacer que pese el Madison Square Garden. En esta temporada son 9 victorias, 4 derrotas. Podría ser mejor, sí, pero también han enfrentado a rivales complicados, a rivales, a contendientes al campeonato. Ya vinieron los Celtics, ya también vinieron los Bucks de Milwaukee. Entonces son derrotas que están básicamente presupuestadas contra esos equipos, pero están manteniendo un buen porcentaje de victorias en casa y eso va a ser bien clave hacia el final de la temporada. Entonces, victoria de 116-114, el siguiente partido 116-100, el siguiente partido será el próximo viernes, un partido también bastante complicado. Este ya va a ser de visita, va a ser en contra del equipo de los 76ers. Vamos a ver cómo le va en esa plaza tan pesada a los Knickerbockers y por supuesto yo estaré después de ese partido aquí para platicar con ustedes lo que haya ocurrido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Soy Oscar Pérez y entonces estaré de vuelta el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta luego.